Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El COVID-19 se renueva. ¿Tenemos centros hospitalarios adecuados? Desde que apareció la pandemia provocada por el COVID, muchos pacientes dejaron de hacerse sus chequeos médicos, o lo que es peor, cancelaron procedimientos por temor a ser infectados por el virus en los diversos hospitales y consultorios, con el riesgo de desatención que implica este descuido para la salud de todos. ¿Contamos con todos los implementos de seguridad en los centros hospitalarios para que los que acudan a ellos se sientan protegidos? ¿Cumplimos cabalmente con todos los requisitos indispensables para brindarle seguridad a los pacientes? Preguntas que tendrán respuestas oportunas en una profesional médica, experta en estos temas de interés. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés. El tema de hoy toca una problemática que estamos enfrentando a partir de la pandemia, que la gente no acude a los centros médicos para hacerse atender por miedo al contagio del COVID, y esto pues es razonable porque esta pandemia nos ha atemorizado a muchos, aunque ya estamos de salida. Esperemos que estas cosas continúen en franca mejoría para todos. Y traigo una experta que nos va a explicar si realmente los hospitales, los centros médicos están preparados para atender la demanda de la gente, para tranquilizar a la gente, para que estemos seguros de que aquí en Baja California tenemos estupendos centros médicos donde la gente se siente protegida. Y para eso, le doy las gracias a la doctora Laura Bonilla. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Gracias por la invitación. Con un gusto de estar aquí contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Como le comentaba al público, sí es un problema que esta crisis generada por la pandemia ha hecho que la gente ni siquiera se cuide como se cuidaba antes, porque también pones en riesgo, por protegerte de no contraer el COVID, pones en riesgo tu propia salud. Entonces la pregunta es muy sencilla, pero ¿cómo responde la industria médica aquí localmente a estas inquietudes? Okay. Primero te quiero comentar que desde que empezó esto, la industria médica hemos estado muy al pendiente de cuáles son las normativas, de qué es lo que pasa en el mundo, cuáles son las investigaciones. Todos estamos al tanto para protección de nuestros pacientes, de nuestro personal y de nosotros. Siempre, desde que inició esto, nosotros vemos qué prácticas son las que se están llevando a cabo. Y por otro lado, pues todas las prácticas y políticas estatales y federales que nos norman esto. Hoy te puedo decir que estamos muy habituados, sin estar confiados, por supuesto, a manejar a todos los pacientes, acompañantes, visitantes que llegan a los consultorios, a los centros de salud, a los centros de diagnóstico, con una excelente seguridad. Estamos muy bien informados y si llega a pasar algo nuevo, nosotros nos informamos para saber cómo implementarlo y qué hacer para que la gente se sienta segura de acudir a nuestros centros hospitalarios, a nuestros consultorios para ser atendidos. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Si comparamos la atención médica, y tú frecuentas centros médicos aquí como en Estados Unidos, ¿qué diferencia puede haber sustancial? Ninguna. Estamos igual que en Estados Unidos en cuanto a que los hospitales o centros médicos privados tengan toda la seguridad para la gente. Sí, te puedo decir que tenemos una gran seguridad, una gran comunicación con la gente. Hay unas diferencias, pero básicamente se estriban más que todo en los pacientes. Hemos observado, nosotros que estamos acostumbrados a atender pacientes tanto de Estados Unidos como mexicanos, hemos observado que el paciente mexicano está un poco más atento y es un poco más receptivo a las recomendaciones. Incluso a la vacunación, a estar un poco más protegidos y seguros en comparación con el paciente de Estados Unidos. El paciente de Estados Unidos es muy confiado, incluso algunos han batallado para que puedan vacunarse. Ahí hay anuncios en donde acude a vacunarte, tenemos una promoción, etcétera.
Sin embargo, es una realidad lo que tú dices. Es California y Baja California, somos un espejo y prácticamente en tema de salud somos uno mismo. Iguales. Entonces, tenemos que estar viendo qué son las políticas que se implementan, pero los pacientes que vienen de Estados Unidos vienen porque dicen que tienen la seguridad y la confianza de todo lo que estamos haciendo en México para la protección contra el COVID. Porque esto del cierre de las líneas internacionales por la cuestión de la pandemia, siempre nos llega a preguntar, bueno, ¿qué nos falta o qué les falta? En realidad, si somos nosotros o son ellos los que no terminamos o es la propia pandemia, la mutación de la propia pandemia que hace que vuelta otra vez a reverse y volver a vacunar. Ahora es la polémica de las vacunas, 2, 3 vacunas o 4, las que sean. Entonces, por eso la pregunta era en concreto si estamos a esa altura y me lo estás contestando que sí. La otra es, me sorprende que el americano sea menos acucioso que nosotros de revisar y de estar más atento. Yo pensé que no era así. Fíjate qué buena noticia. Sí, el canadiense sí es un poquito más acucioso que nosotros. El americano, el del norte de Estados Unidos, sí es un poquito más, pero el del sur y los de California es tanto flujo, es vivir acá, vivir allá, claro, que crea tal vez esa confianza que a veces no nos permite llevar a cabo una mayor seguridad. Claro. Entonces, sin embargo, todos los centros aquí en Tijuana estamos listos y preparados para recibir a los pacientes. Y hay hospitales que reciben pacientes COVID, hay hospitales que reciben pacientes no COVID, y aún los que reciben COVID tienen sus normas, porque hay hospitales que son híbridos, es decir, que reciben de los dos, y ahí tienen que tener mucho cuidado de hacer la separación para que no vaya a haber contagios. Yo creo que ha sido un éxito todo lo que nuestras autoridades han realizado como estatales para ver todo este tema de la prevención con el COVID, y que todos los médicos y centros hospitalarios hemos sido muy receptivos y muy concienzudos, ¿no? Tener esa conciencia de la protección para nuestros pacientes. Es buenísima la noticia porque uno se imagina más cuidados que tiene el americano. Esto quiere decir que el americano, bueno, el norteamericano, el estadounidense, mejor dicho, y el canadiense, entran confiados al país. Sí. Saben que aquí hay buen servicio. Digo, tú tienes la experiencia personal, tú eres una doctora bilingüe y platicas con ellos, o sea, nos podemos confiar en eso. Ahora, ¿qué requisitos o qué medidas se deben cumplir para asegurarte que el paciente se sienta bien, cómodo? ¿Hay algún requisito especial o hay varios protocolos, me imagino? Sí, primero es que verifiquen que en los centros a los que acudan, ya sea consultorios o centros hospitalarios, tengan todos los letreros, los anuncios correspondientes, aunque pareciera ya algo común. Ajá. No está de más el que estemos siempre recordándonos cuáles son las medidas que tenemos que tener. La limpieza del lugar. Algo que nos hizo reflexionar en el COVID es, ahora tenemos una mayor limpieza, no es que no la tuviéramos, pero ahora verdaderamente en los centros limpiamos incluso las superficies de los escritorios, los teléfonos, cosas que a veces antes no hacíamos y nos hacíamos la limpieza como era la normatividad. Claro. Hoy creo que cualquier lugar que tenga atención a pacientes, restaurantes, está limpiando con una mayor acuciosidad que lo hacía anteriormente. Entonces, el paciente puede ir, si verifica que todo esté limpio, que vea que estén las normativas, usar el cubrebocas, que todo el personal esté también con su cubrebocas y siguiendo la normativa, eso es muy importante. Hay restricciones también, a veces los pacientes pudieran no comprendernos muy bien referente al tema de los niños. Entonces acuden los mexicanos, pues somos tendientes a llevar a toda la familia. Siempre ha sido esa restricción en los hospitales, aún antes del COVID, pues para proteger al menor, claro, o para proteger al adulto mayor. Siempre en un hospital hay bacterias, hay virus, hay pacientes, no hay enfermedades. Entonces siempre ha sido, hoy es mayor. Entonces hoy solamente si es estrictamente indispensable, pues va el acompañante. Si es estrictamente indispensable, pues va un menor si va a ser atendido. Entonces aquí llamar a la población para que en lugar de que vean eso como algo restrictivo en contra, que vean que lo hacemos justamente para proteger a su familia.
Claro. Y eso es muy importante. Es una medida de protección, no es una medida restrictiva, Exacto. sino más bien de proteger a la gente que va... Ahora, desde tu óptica profesional, ¿qué le sugieres a las personas para que aquellas que todavía rechazan un poco el acudir al centro médico y, como decíamos al principio, hasta ponen en peligro su integridad física porque no se controlan como antes, porque hubo una merma, según las estadísticas, en el control de la gente en los hospitales? Y parece que es derivado a ese rechazo, que la gente no quiere ir a un centro médico. ¿Qué le dices a esa gente para que gane la confianza aquí en la zona? Primero es decirles, como mencionaba anteriormente, que ha habido muy buena respuesta por parte de consultorios, centros médicos, centros de gabinetes, laboratorios, para ver toda la protección que se puede implementar en esos lugares para recibir a los pacientes. Siéntanse seguros, porque estamos implementando muchas medidas. Es importante también que una persona que tiene alguna enfermedad crónica, que tiene que estar en revisión constante, no lo deje. El año pasado pues fue algo crítico, y más si era una persona mayor, si tenía alguna otra vulnerabilidad, pues dijimos, bueno, ok, está bien, pero ¿qué pasa? Eso se puede incrementar, se puede descontrolar, puede producir otros efectos. Entonces yo los invito a que, si no han ido a sus revisiones periódicas, sobre todo los pacientes crónicos, los que toman un medicamento que sea rutinario, acudan a consulta, a su control, acudan a hacerse sus laboratorios, vayan protegidos, vayan con su cubrebocas, lávense las manos para que no haya ningún problema. Claro. Pero sí es importante no dejar, porque eso puede mermar en su salud. Claro. Es importante. Bueno, todo lo que nos estás diciendo es sumamente importante porque, insisto, hay que darle confianza a la gente, y sobre todo en nuestros servicios médicos, que son de primera, ¿no? Sí. No ha crecido la industria médica en Baja California de casualidad. Así es. Ni solamente ha crecido por el precio. Hoy entras a un centro médico y te apantalla lo bien puesto que está, la limpieza, el mobiliario, todo es de primera. Casi no, decía, no hay diferencia entre San Diego, en este caso, y nosotros en centros médicos. Hay centros médicos fantásticos que dices, bueno, aquí cualquiera se siente confiado de venir. Así que, bueno, esto que me estás diciendo es importantísimo para la gente. Además, adelante. Además, dentro de la comunidad médica hay mucha información. Se está generando tanto estatal, federal como mundial. Mucha información, y nosotros los médicos estamos muy atentos a todo lo que se genera. Y como todo, ahora hay tanta información, siempre ha habido en medicina mucha información, la tecnología avanza día a día, pero ahora con esto del COVID, hoy sale un estudio, mañana otro, pasado mañana otro, porque también es una realidad que esto es muy joven. Entonces también para nosotros los médicos es, oye, que si ahora es un refuerzo de la vacuna, lo que mencionabas, que si ahora hay que hacer esto, pues es tan joven esto, que lógicamente a través del poco tiempo que estamos teniendo hemos ido aprendiendo y ajustando todo. La comunidad médica está muy al pendiente de ver qué es lo que puede implementar para la seguridad. Estamos seguros en ese sentido. Así es. Vamos a ir a un corte, que me están llamando, y regresamos enseguida. No te me vayas, por favor. Y usted tampoco, no se me vaya, que enseguida regresamos, por favor. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este tema fantástico que la doctora nos está abriendo toda una luz para esto, tantos rinconcitos oscuros que tiene este tema del COVID-19 y las atenciones, es decir, la pulcritud, la higiene con que tenemos, y los protocolos debidamente oficializados que tenemos en México para dar confianza, para que la gente acuda a sus centros médicos. Tengo una preguntita ahí, la segunda parte del programa es un poco más corta, pero preguntarte, doctora, ¿cómo están comunicados los médicos en este sentido, en este aspecto? Me imagino que habrá habido Zooms a cada rato con esta especialidad, o de atender
o de seguir al pie de la letra los protocolos? ¿Cómo se comunican entre ustedes? Claro, y hay mucha comunicación. A veces uno dice, bueno. ¿y de dónde? ¿Qué agarro? ¿Qué veo? Hay especialistas en el tema, infectólogos, neumólogos, que permanentemente están dando comunicaciones, investigadores, tanto de México como del mundo. También hay muchas publicaciones y nosotros como médicos tenemos acceso a muchas revistas médicas donde se está publicando intensamente e impresionantemente. La verdad es que en mi corta o larga vida profesional nunca había visto qué tan rápido se ha generado información de un tema, porque desde que se empezó todo esto ha habido publicaciones, claro, es importante, nosotros vemos a través del tiempo cómo van siendo los efectos de tratamientos, de vacunas, de enfermedades. Entonces, lo que sale hoy, a lo mejor mañana ya tiene un cambio en el COVID, Claro. porque es tan corto que estamos viendo cómo son los efectos. Sin embargo, yo creo que las personas que están a cargo de la investigación lo están haciendo bastante bien, porque esto fue una crisis mundial. Claro. Y diremos, un año es demasiado y todavía seguimos, pero hoy estamos tú y yo, tenemos la ventaja de estar platicando aquí, Claro. de que la gente ya puede salir, de que podemos seguir con las actividades con precaución y seguridad, pero aquí estamos. Si tú no podrías entrar a esta casa televisora sin ahorita los quitamos por la entrevista, pero en realidad, y tenemos la distancia correcta, cosas que antes, por supuesto, no existían, ¿no? Como tú dices, ahora hasta parece exagerada la limpieza, pero es mucho mejor. Bueno, pues yo por lo menos me siento mucho más seguro que la higiene esté al pie de la letra, y antes a lo mejor se descuidaba por el mismo tráfago de trabajo, la gente no era tan cuidadosa, y ahora sí estamos. Ahora, todos los centros médicos que tú conoces muy bien aquí de Tijuana, así en términos general, ¿están bien habituallados? ¿Tienen todo lo que necesitan para atender esta prolongada emergencia, digamos? Sí, y lo importante aquí es la división del centro hospitalario. Hay centros hospitalarios que por su infraestructura, ellos decidieron atender pacientes COVID y siguen en atención con pacientes COVID con toda la infraestructura y el apoyo del personal capacitado, de los equipos, de los insumos, de todo lo que se requiere. Y así como hay también muchos centros que por su infraestructura deciden atender pacientes no COVID y están perfectamente bien equipados y habituados en la seguridad del paciente no COVID aparentemente, porque no sabemos todos los pacientes si tienen o no tienen COVID, pero también dentro de ese rubro están muy bien atendidos y ubicados. Entonces yo creo que cada uno por un tema de ética ha decidido decir, yo soy capaz y hasta aquí, esto es lo que yo puedo hacer y lo hago, esto es lo que yo puedo hacer y lo hago, esto es lo que yo puedo hacer. Y entonces los pacientes están bien atendidos, porque el paciente que se sabe COVID ya sabe a dónde va a ir. Y el paciente que es no COVID y el médico también que quiere un centro en donde no se atienda COVID, ya sabe a dónde puede acudir también. Ahora, se siguen con los protocolos de solicitar la prueba de antígeno al paciente, en algunos centros también de sus placas, aún vacunados. Justamente. ¿Aún vacunado? Claro, porque la vacuna lo que te confiere es protección de la situación grave, de caer en una terapia, de ser intubado, de una neumonía severa, pero no así de que tú te infectes. Entonces seguimos todavía marcando los protocolos para mayor seguridad de los pacientes. ¿Cuántas mutaciones puede tener un virus? Hace poco lo leí, pero parece que no. No, es que por eso es virus y es lo difícil, ¿no? Si la influenza cada año se tiene que cambiar la configuración de la vacuna, pues imagínate ahorita esto que estamos viviendo. No sabía eso. ¿Se cambia la configuración? Sí, de la no vacuna? Es la misma vacuna que te aplicaron el año pasado y el antepasado. Hay cambios, porque es un virus, entonces para generar una mayor protección. O sea, en términos generales podemos estar tranquilos, desde tu clínica, todas las clínicas que conocemos aquí son de primera en la atención a la gente, y la gente tiene que estar confiada, y la sugerencia más que el consejo sería no dejar de atenderse por rechazar la idea de ir a un centro médico, porque los centros médicos están bien preparados. Ese sería en términos generales lo que comunicamos, ¿no, doctora? Sí, lo que yo les invito a todos los pacientes es que, venga, nosotros aquí, tú sabes, recibimos muchos pacientes extranjeros
y que ellos también pues en sus lugares no tienen la atención o por algún motivo ellos deciden venir aquí a atenderse. Estamos listos y preparados, es lo que yo quiero que sepan. Que no se preocupen, que nosotros vamos a pedir y todo lo que se les pida para su llegada es en pro de su seguridad y estamos listos para recibirlos. Y yo sé, por ejemplo, que tú estás en la industria médica y conoces el crecimiento, el desarrollo que ha tenido la industria médica en esta región. ¿Es exagerado o es porque yo veo cifras que digo, ¿será real que ha crecido tanto y tan consolidada está? Mucho, mucho y sigue creciendo. Hay edificios que tú ves que se están construyendo Entero, y si tú sí. ves consultorios, clínicas, hay edificios solamente para consultorios médicos. Porque esta industria está creciendo. ¿Y a qué se debe? Pues a que hay una alta competitividad médica y de infraestructura, donde estamos a la altura de cualquier país para poder hacer la atención de nuestros pacientes. Y bueno, cercanía aquí con Estados Unidos y Canadá, pues aquí estamos listos para recibirlos. Y en el aspecto tecnológico también, es decir, tenemos los mismos equipos que puedes encontrar en Estados Unidos, me refiero a por la propia seguridad también, ¿no? Es decir, equipos médicos modernos, todo lo que requiere una industria médica moderna. Aquí tenemos muchos equipos, están modernos, son competitivos. Claro, nosotros somos una ciudad, no como la Ciudad de México, por decirte, claro, ¿no? O no claro. Como Monterrey o no como Guadalajara, también tenemos que Somos dimensionar. la cuarta, ¿no? No, tampoco, estamos entre la tercera y la cuarta ya. Sí. Tijuana está muy fuerte. Pero la Ciudad de México, pues por ejemplo, en comparación claro. en la Ciudad de México, en No, donde claro, la tecnología de claro, punta, claro. ¿no? Está en primer lugar. Para este tamaño de ciudad, para los pacientes que recibimos para nuestra industria, nosotros somos completamente competitivos. Acá se puede venir con absoluta tranquilidad. Y te pregunto la industria médica porque sé que estás en contacto permanente con colegas y conoces números, conoces cifras, que ahora me imagino que con este paréntesis de la pandemia ha aminorado el público, aunque yo siempre sigo viendo que hay mucho cruce de público, ¿no? Este año se incrementó nuevamente. Claro, el año pasado bajó, ahorita se ha incrementado. Tú sabes ahorita que tenemos el tema de la frontera que no está completamente abierta por vía terrestre. Eso nos ha disminuido un poco. Sin embargo, este año hemos visto cómo todo lo que se estaba conteniendo del año pasado y que ya no podía esperar, empezó a resurgir y este año ha sido un muy buen año para la industria médica. Volviendo un poquito a la cuestión del cuidado, no nos debemos confiar. Volviendo al COVID-19, 20, 21, no sé, ya no sabemos. Ya no sé. A mí me pegó el 19, pero en realidad no debemos abandonar el cuidado, ¿no? Ese sería el detalle final. La moraleja es, no nos confiemos. Hay algo importante que los médicos logramos en toda la gente, el lavado de manos. Lavado de manos es la protección, la principal protección que uno puede tener contra el COVID. Parece uno tan sencillo, puede ponerse un traje de astronauta, ponerse todo. Si no nos lavamos las manos, ahí está. Y no nada más el COVID, ¿verdad? Esto es lo que transmite todas las infecciones. Entonces, por favor, el lavado de manos de los 20 segundos como debe de ser, utilizar su cubrebocas, mantener la distancia, viajar lo indispensable, ¿verdad? Recibir gente de fuera de acuerdo al giro, al trabajo, a la familia, que sea lo indispensable para evitar riesgos. Y me imagino que el mensaje está extendido hasta los más pequeños, porque a veces dicen que no, a los niños no les da y sí les da, entonces sí deben tener cuidado desde los más pequeños hasta los más grandes. Parece una cosa tan sencilla, doctora, lavarse las manos, pero es tan importante, ¿no? Claro, y con la técnica que es de lavado de manos, que la verdad es que hoy resurgió, que esa técnica ha existido desde hace... De toda la vida. De toda la vida. Pero hoy que pasó esto, pues es que resurgió cómo te debes de lavar las manos correctamente. Sí, a mí me llamó la atención hasta lo de los 20 segundos, porque ¿por qué 20 segundos? Porque quizás así eliminas cualquier posibilidad. Es lo de que virus. nosotros vemos, un cirujano cuando va a entrar a una cirugía hace esa técnica de lavado de manos. Siempre la hizo. ¿Sí? Siempre la ha hecho, porque claro. aquí podemos dar antibiótico y al paciente cubrirlo con muchos esquemas, pero el lavado de manos es lo más importante, aún con los guantes. Qué interesante. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo, lamentablemente me encantaría seguir contigo, pero aquí regalamos libros, porque no todo es COVID-19, también hay lectura. Perfecto, no, pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Muy bienvenido. Muchísimo todos tus consejos, tus sugerencias y espero usted que la gente haya tomado
nota de todo esto para tener una mejor protección y no, como decía la doctora bien, no confiarnos demasiado, seguir en lo mismo, en el cuidado extremo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. A usted hasta la próxima semana con una nueva plática interesante. Gracias.